Para utilizar una terminología coloquial, podríamos decir que Pedro Sánchez ha enloquecido después de la reunión con el Papa, una reunión que dice que no recuerda ni siquiera él cuánto tiempo ha durado. Imagínate la desconexión de la realidad y de la línea temporal para no darse cuenta. Y la verdad que lo que más demuestra ese nivel de desconexión ha sido precisamente la rueda de prensa que ha dado después, de la que he aislado tres momentos importantes, sobre todo hacia el final, cuando comenzó a contestar a las preguntas de los periodistas, donde al margen de verle un lenguaje no verbal de prestidigitador, es decir, de trilero, de ilusionista, de mago, pero sobre todo de trilero, y fíjate cómo yo hago esto porque lo veremos también en él, las argumentaciones que ha dado en respuesta a las preguntas que le han hecho, muestran claramente lo que se suele llamar disociación narcisista. ¿Qué es la disociación narcisista y cómo se manifiesta? Lo vamos a analizar precisamente en este vídeo. No te lo pierdas. Venga, vamos allá. Aquí lo tienes a Pedro Sánchez en un cuadradito. Te invito a que lo observes sin palabras, que veas su gestualidad, que es la gestualidad de un trilero, de un prestidigitador. Pero antes de comenzar al análisis, a la descodificación, quiero contarte un poquito en qué consiste eso de la disociación narcisista. ¿Qué es la disociación narcisista? Básicamente un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona con perfil narcisista se desconecta de sus emociones para protegerse, precisamente porque conectar con ellas le puede producir un desasosiego que no se siente capaz de sostener. Pueden ser emociones muy dolorosas, emociones por las que puede tener o manifestar heridas desde la infancia, o incluso experimentar vergüenza. Por eso se suele decir que los narcisistas no suelen experimentar ni culpa ni vergüenza porque ponen una barrera hacia la conexión con todas las emociones que le conectan precisamente con esos sentimientos, sentimientos de culpa y de vergüenza. ¿En qué consiste este mecanismo y cómo funciona? Básicamente consiste en separar su realidad interna en compartimentos estancos para protegerse de experiencias que amenacen principalmente su autoestima, su autoimagen de persona valiosa y respetable, y por tanto le permitan seguir manteniendo la validación que tanto necesitan de los demás. ¿Y cómo se manifiesta? A través de tres procesos principales. La construcción del falso yo, es decir, que para evitar afrontar sentimientos de inutilidad, de heridas de la infancia o incluso de vergüenza o culpa, la persona proyecta una identidad idealizada y grandiosa de sí misma. Por tanto, de una persona que obtiene grandes resultados, y de hecho verás que Pedro Sánchez siempre habla de que su gobierno ha permitido a España estar en lo mejor en las cifras de crecimiento, prosperidad, etcétera, y de esa manera, por tanto, la parte vulnerable queda escondida tras esa coraza. También es una forma, obviamente, de protección que le impide conectar con una realidad mientras convierte en realidad su autoimagen falseada y proyectada de sí mismo. Bien, luego el segundo elemento es la desconexión emocional. Cuando la persona experimenta críticas, fracasos o es confrontada con la realidad de sus errores, su cerebro se desconecta del malestar emocional y desconecta o incluso trata de aniquilar, anular, ningunear o silenciar la fuente de la que proviene esa crítica. Un caso clarísimo de desconexión narcisista es la conducta de bloquear personas en redes sociales que tiene el ministro Puente, que manifiesta una personalidad muy alineada, muy sospechosamente alineada con el perfil o el trastorno narcisista de personalidad, mejor dicho. Digo alineada porque no tenemos un diagnóstico ni podemos imputarle ese trastorno, pero sí que podemos decir que apunta a elementos compatibles con ese trastorno. Esa conducta precisamente de bloquear personas en redes sociales es muy compatible con ese trastorno. Esto le permite, por tanto, negar o suprimir lo ocurrido sin sentir culpa o sin conectar con la vergüenza. Y el tercer elemento a través del cual se manifiesta es a través de la reescritura de la memoria o incluso la inversión semántica, es decir, la construcción de terminología para retratar una realidad que es totalmente opuesta a esa realidad. Si es una realidad, obviamente, incómoda para el narcisista en sí mismo construirá una neolengua propia basada en la inversión semántica, es decir, en la utilización de términos con carácter opuesto y, por tanto, con carácter positivo que le permiten pintar o describir la realidad a través de adjetivos y elementos que le permitan transmitir una imagen positiva hacia terceros. Prácticamente al disociar su mente,
El narcisista es capaz de modificar recuerdos alternando los hechos para mantener intacta su imagen de superioridad y evitar asumir responsabilidades. Pero al igual que es capaz de reescribir la historia, también es capaz de construir un futuro proyectado, un futuro ilusionante y describir también una realidad y un presente del que quiere huir a través de la utilización de terminologías, eufemismos y también, ¿por qué no?, historias alternativas en las que refugiarse. Y efectivamente, esto es lo que hizo precisamente Pedro Sánchez en esa rueda de prensa donde recurrió a historias alternativas, a la reescritura de la historia, a la descripción de un presente desde el utilizo de una terminología que no corresponde para nada con lo que todo el mundo está viendo, precisamente para imponer o tratar de imponer su propia visión. Y te lo voy a mostrar en 3 trozos de la rueda de prensa que son, obviamente, muy representativos de esta tendencia. El primero de todo es el que estás viendo. Has visto un poquito a nivel no verbal. Fíjate, ¿no? Cómo está hablando y haciendo pausas, como tratando de imponer a nivel no verbal un relato que es el propio. Te voy a poner ahora el audio y vamos a escucharlo. Somos un partido que no tiene nada que esconder. Y que cuando tiene que actuar, actúa. Somos un partido que no tiene nada que esconder. Y fíjate cómo abre la mano para decir, yo soy transparente. Fíjate, abro la mano, me puedes ver. Además, un Pedro Sánchez vestido de negro, vestido de luto, el luto de su partido. Su partido está ya herido de muerte, su proyecto político está herido de muerte. Es la muerte de Dorian Gray prácticamente. Es su propia muerte. Él la está representando inconscientemente a través de la elección desde hace unos días de un vestuario de luto, representando su propio funeral, en el fondo, ¿no? Nunca nadie fue capaz de presenciar su propio funeral sin ser él mismo el muerto. Bueno, Pedro Sánchez está siendo capaz, sin embargo, de presenciar su funeral mientras está agonizando, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice. Y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes Fíjate esta bajada de la... Voy a ponerlo a él en grande. Esta bajada, ¿no?, tratando de buscar un hilo, es la demostración de que necesita mirar una estructura, un papel para guiarse, porque sí, él puede proyectar una imagen, pero no puede hacerlo durante todo el tiempo. Tiene que recurrir a alguna muleta, tiene que recurrir a algún atrezo, algún recurso que tiene ahí apuntado y, sobre todo, desconectando la mirada de quien le está viendo como aquel que no tengo nada, bueno, lo que está pasando en mi partido es algo así como marginal, no es merecedor de importancia. Miro el papel porque tengo algo más importante del que quiero hablar. Esto es lo que quiere transmitir con esta parte no verbal. Desconecta visualmente, baja la cabeza para buscar nuevos argumentos para decirle a la otra parte que le está mirando que, bueno, se acabó, que no hace falta decir mucho más porque aquello que le han preguntado no es importante. Es una forma de devaluar, por tanto, la importancia de aquello que le han preguntado. Repudiamos. A partir de ahí, la política tiene que ajustarse más a los tiempos de la justicia, exactamente saber y conocer cuáles son los extremos de lo que se está investigando y a partir de ahí pues actuaremos si es procedente. Pero Esto que está diciendo Pedro Sánchez es lo que siempre ha hecho el PSOE, de acuerdo con lo que se ha descubierto. Una trama presuntamente criminal dentro del partido que espiaba, que hacía espionaje a los jueces y a la policía, a la Guardia Civil, con el fin de actuar y castigar precisamente a los mandos de la Guardia Civil y extorsionar a los jueces para que no lo investigaran, no investigaran a su partido. Por lo tanto, cuando Pedro Sánchez dice esto que está diciendo la verdad. Lo que pasa es que le está diciendo transpuesta a otro contexto, que es el contexto de actuar desde las cloacas, ¿no? Fíjate. hay que ajustarse más a los tiempos de la justicia, exactamente saber y conocer cuáles son los extremos de lo que se está investigando y a partir de ahí pues actuaremos si es procedente. Queremos saber lo que se está investigando para después actuar. Esto es lo que hacía la cloaca desde su partido. Pero de nuevo, como presidente del gobierno, creo que todo ello no nos tiene que hacer perder de vista lo importante. Y lo importante es que España ahora mismo está en un momento óptimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de avances. Bueno, yo sé que hay gente que quiere legítimamente que España no continúe avanzando, que quieren frenar a España o incluso hacerla retroceder. Pero fíjate, ¿no?, lo importante es que España avanza. Proyecta esa realidad alternativa donde él está prácticamente embebido, donde él está atrapado, ¿no? La realidad de las estadísticas que falsea con su propio gobierno, además, ¿no? Pues cambiando criterios, nombrando a personas en organismos para que sus publicaciones, Banco de España, por ejemplo, el Centro de Estudios Demoscópico, ¿no? Bueno, todos esos organismos, ¿no?, que redactan informes y realizan encuestas que atienden precisamente a sus órdenes. Por tanto, bueno, falseando los datos es fácil transmitir una idea falseada de la sociedad sobre la que después construir su propia
su propio escudo psicológico contra las críticas y contra las preguntas que le llevan a querer observar otra parte de la realidad que rehúsa observar, refugiándose constantemente en esa realidad de papel que lo soporta todo, de estadística que dicen que los españoles estamos bien, estamos avanzando, somos el progreso, etcétera, etcétera. Cosa que, sin embargo, no coincide con el sentir de la gente a pie de calle, ¿no? Ese es el primer tramo. Pero vamos al segundo, que es también bastante interesante. Aquí tenemos otro elemento de disociación narcisista. Fíjate. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. No puede convocar elecciones por interés partidista, ¿no? Vamos a ver toda esta parte. El hecho de que esté tartamudeando todo el rato, no sé si te has dado cuenta, pero Pedro Sánchez está tartamudeando todo el rato. Fíjate cómo no está seguro de lo que está diciendo, señal de que siente, de que experimenta algún tipo de desasosiego interno y de que está buscando el relato. Y además, ¿cómo hace el relato? ¿Cómo encuentra el relato? A través de una broma de mal gusto el día en que la sede de su partido está siendo registrada, porque es registrada. Él dijo que no era un registro, sino que era un requerimiento, cuando, sin embargo, entraron a las 8:15 de la mañana y a las 2 de la tarde seguía la UCO en Ferraz. Eso no es un requerimiento, no era presentar un requerimiento, sino era precisamente un registro. ¿Qué ocurre? Que otra vez, utilizando una terminología más favorable, a modo de neolingua, un eufemismo, Pedro Sánchez dice, no, no es un registro, es un requerimiento que puede tener cualquier persona. Sí, claro, la Guardia Civil para hacer un requerimiento no bloquea toda la calle, porque toda la calle de Ferraz ha sido bloqueada de un lado a otro para que no entrase y saliese nadie. Cuando la Guardia Civil realiza estos dispositivos y sobre todo lo hace en coincidencia con el registro, el personarse en otra sede de la misma organización, no estamos hablando de requerimientos, estamos hablando de registros a todos los efectos que obviamente se hacen a través de un requerimiento. Primero, necesitamos esa información, ¿nos la da o vamos a registrar nosotros? Bueno, eso es un registro a todos los efectos. Tan es así que fíjate cómo David Alandete expone precisamente esa neolengua de la disociación narcisista de Pedro Sánchez con este post. El éxito de los políticos es imponer su lenguaje a los periodistas, el lenguaje de la distorsión narcisista. No lo permitamos. Y dice, registrar, presentarse en algún lugar, oficina, matricularse. Dicho de ciertas realidades que pueden medirse o cuantificarse, producirse o suceder. Claramente estamos en el significado 14º o 15º, ¿no? Pero existe también ese significado. Sin embargo, Pedro Sánchez ya está diciendo, no, no es un registro, es un requerimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere alterar la realidad, quiere distorsionar la realidad para que no la incomode e imponernos a nosotros aquello que a él no le incomoda. Pero volvamos a cómo utiliza a modo de broma el hecho de que hay gente dentro de su gobierno que le está pidiendo que adelante las elecciones porque si va ahora a elecciones la va a ganar, ¿no? Fíjate qué distorsión también, tratando de imponer una realidad por la que si a día de hoy Pedro Sánchez fuese a las elecciones, tendría, según él, un plebiscito a su favor. Cuando, sin embargo, lo que quiere ocultar es una realidad totalmente opuesta, que si va a elecciones la va a perder porque muy probablemente tampoco tiene todavía organizado el pucherazo electoral. Vamos a verlo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria. Fíjate cómo lo dice una mayor mayoría parlamentaria, utilizando terminología duplicada, que es señal de no saber, no encontrar las palabras y recurrir a lo primero que se te ocurre, mejor dicho, el tartamudear y la sonrisa debajo del bigote que muestra que efectivamente él se está cachondeando. Fíjate esta sonrisa con el bigote, el labio hacia adentro. Aquí tenemos la clásica sonrisa del trilero. En los dibujos animados, el malvado que quiere engañar a alguien suele tener esa sonrisa. Es una sonrisa que solía hacer mucho también Robert De Niro, la solía interpretar mucho esa sonrisa cuando se hacía el mafioso en las películas. Y también los dibujos animados de Dora la Exploradora, el zorro suele tener una sonrisa parecida con el bigote que oculta el labio hacia adentro. Lo puedes ver perfectamente aquí. Incluso en Pinocho, el gato y el zorro suelen tener esa expresión cuando lo engañan a Pinocho, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Fíjate cómo tartamudea, utiliza palabras duplicadas
y utiliza además la broma de mal gusto para eludir una realidad. Mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés... Vamos, que nos va a hacer un favor en no convocar las elecciones. Esto es lo que nos está diciendo. Fíjate cómo le da la vuelta a la situación y lo convierte en algo que nosotros incluso debemos agradecer porque nos está haciendo un favor. Es mejor no convocar las elecciones porque, vamos, primero la va a ganar y segundo, vamos a perder estabilidad, fíjate. De los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Vamos, que como hay guerras en el mundo, no puede haber elecciones. Hay que recordarle al aprendiz de dictador, que es Pedro Sánchez, que entonces hasta la Rusia de Putin es más democrática que la España de Pedro Sánchez de hoy. Sí, porque en 2024 Putin sí que fue a elecciones presidenciales. Decretó claramente elecciones y, ojo, porque cuidado, estábamos en Europa y además no lo tenía muy a favor, porque se supone que, según el cuento europeo, Putin estaba perdiendo la guerra en aquel entonces, en 2024, y no le convenía convocar elecciones. Sin embargo, convocó elecciones Putin en Rusia, teniendo a su propio país, principalmente, es decir, teniendo a su propio país en guerra, metido en una guerra, implicado directamente en una guerra, cosa que España no lo está a día de hoy, perdiéndola según el relato europeo y encima convoca elecciones, qué curioso, y la gana, ¿no? Y además, lo curioso de todo esto es que estaba perdiendo la guerra, según lo que cuenta Pedro Sánchez, porque Europa estaba poniendo a Rusia de rodilla con el paquete 13º de sanciones. Solo queda recordar que ahora vamos por el paquete 20º y Rusia, según los europeos, los mandatarios europeos como Pedro Sánchez, sigue perdiendo la guerra. Pero vamos, son necesarios 20 paquetes de sanciones para decir que Rusia está perdiendo la guerra. Otra distorsión, obviamente, de la realidad, otra disociación narcisista para ocultar lo que es realmente su intención. Básicamente con esto está incluso adelantando el hecho de que en pro de que un país crezca, mejor no tener elecciones. Cuidado porque, por tanto, a lo mejor estaría ya preparando el relato para justificar dentro de un año por qué no iremos a elecciones. Oye, si España va bien, ¿para qué ir a elecciones a cambiar un gobierno? Equipo que gana no se cambia. Sería capaz de utilizar bajo esas premisas, llegado a un nivel de disociación narcisista, tal como está mostrando aquí, incluso recurrir a ese argumento. No voy a convocar elecciones en 2027 porque España va bien. Si España va bien, ¿para qué ir a elecciones? Sería capaz. Vamos al tercer bloque. El tercer bloque, la verdad que es delirante. Fíjate. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años, la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes que hemos hablado en múltiples ocasiones. Paramos aquí porque hay dos elementos, lo quiero abordar uno por uno. La Constitución dice que son 4 años una legislatura. Por tanto, hay que respetar la Constitución ya. Pero también la Constitución dice que cada año hay que presentar presupuestos generales del Estado, ¿no? Por tanto, para Pedro Sánchez, la Constitución hay que aplicarla de manera selectiva, para lo que a él le interesa. Una vez más, tenemos la atención selectiva, tenemos la disociación selectiva y, por tanto, el alejamiento de una realidad mientras interese y el acercamiento a esa misma realidad cuando también interesa. Es decir, no me interesa presentar los presupuestos generales del Estado, me da igual la Constitución, pero ahora utilizo la Constitución para justificar que la Constitución dice que hay que ir a elecciones cada 4 años y, por tanto, hay que hacer lo que dice la Constitución. Por tanto, aquí vemos un uso alterado de un mismo soporte, que es el soporte básico, la Carta Magna de la democracia española, siendo vilipendiada, maltratada por parte de una persona que de manera interesada la utiliza como palanca, como instrumento, la instrumentaliza cuando le interesa y la denosta, la olvida, la oculta cuando no le interesa que se utilice como herramienta para cotejar precisamente hasta qué punto su discurso adhiere a la realidad o directamente se ha ido fruto del delirio, del típico delirio del narcisista. Vamos a ir a la segunda parte de este trozo, que es el tema de que todavía queda algo por robar, no nos vamos a ir mientras no hayamos robado todo. Fíjate.
Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes, que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y, al menos para mí, también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues, no se sabe si nos va Otra vez tenemos esa risa, fíjate, no se sabe, fíjate, pues no se sabe fíjate, aquí amaga la risa y aquí la tenemos, con una simetría labial. si nos Los fondos terminan en diciembre, todavía queda algo por ejecutar, o mejor dicho, todavía queda algo por expoliar, viendo el uso que se ha hecho de los fondos europeos que se han utilizado para rescatar a Aerolínea, que presuntamente se dedicaban al narcotráfico o eran como existían como tapadera para blanquear capitales que provenían de negocios ilícitos como es la venta de oro y de petróleo a nivel internacional y de forma ilegal. Fíjate, ¿no? Quedan todavía fondos por ejecutar. Y la verdad que esto es singular porque representa una vez más una disociación de la realidad estando a la información de la que disponemos. Fíjate lo que titulaba el debate hace tan solo 2 semanas aproximadamente. Fíjate, Bruselas certifica el pobre uso de España de los fondos de la Unión Europea, entre críticas desde Alemania a Finlandia por el desvío para pensiones. No olvidemos que hay ahí una cuestión de hasta qué punto pudo haber malversación de haberse utilizado los fondos para partida para los que no estaban destinados, y hay una investigación a nivel europeo de que España los ha malversado. El gobierno de Pedro Sánchez pudo haber malversado esos fondos. Además, solo ha gastado el 54% de lo asignado, muy por detrás de Italia, y ha renunciado en los últimos meses a 60.000 millones. 60.000 millones. Estamos hablando de prácticamente de un 46%, la mitad que no ha sido ni siquiera requerido por parte de España. ¿Por qué? Porque al obtenerlo, España entonces sería fiscalizada y se descubrirían, el gobierno de España sería fiscalizado y muy probablemente se descubriría una malversación, razón por la cual el gobierno parece ser que ha renunciado a pedir los fondos. Entonces dice, no, Pedro Sánchez dice, no, tenemos hasta diciembre para gastar los fondos, ya, pero hay que haber renunciado incluso a pedirlos. ¿Y por qué renunciáis? ¿Qué queréis esconder a la fiscalización de la Unión Europea? Fíjate lo que dice, de hecho, el debate. Entre 2020 y 2025 tan solo ha gastado el 43,8% de lo asignado, según datos recién publicados por Eurostat. 44%. Es el 7º país que peor utilización ha hecho de las ayudas, por delante de Croacia y por detrás de Portugal. La posición de España contrasta con la de Italia, que en el mismo periodo ha ejecutado el 56% de las ayudas que tenía asignadas. Un ranking que encabeza Francia con una tasa de gasto del 96,8% y Dinamarca con una del 92%. Es decir, fíjate, aquí tenemos el gráfico y en los primeros lugares está Francia, Dinamarca, Países Bajos, y para ir a España tenemos que ir por debajo de la media de la Unión Europea, 43%, muy por debajo obviamente de Italia, que es el país de comparación. Está como prácticamente en la zona de retroceso. España no está en la zona Champions definitivamente, y Pedro Sánchez aún así se permite decir que no puede convocar elecciones porque todavía quedan fondos europeos por administrar, por gestionar. Y te lo vas y te lo crees, ¿no? Y tú vas y te lo crees, ¿verdad? Esta es la disociación narcisista aplicada a varios tramos de la intervención de hoy de Pedro Sánchez, señal de que estamos ante una persona que desde el punto de vista psicológico ha perdido el norte, que se está convirtiendo en una calamidad para el país, en una persona incluso, ¿por qué no decirlo?, cínica debido a ese lenguaje no verbal y embebida y embriagada en ese cinismo narcisista, asociada a toda una serie de tramas corruptas y de criminalidad, asociado, por ejemplo, a la malversación, a la presunta malversación de fondos europeos, que puede convertirse, a lo mejor ya lo es, en una persona tremendamente maligna, malvada y peligrosa para los intereses de la nación española. Y lo curioso es que esta persona, en esta tesitura, te dice que no convoca elecciones por tu bien. Así es, parece ser más bien que tenemos al zorro custodiando las ovejas y que muchos todavía se creen su relato y son incapaces de ver esta peligrosa disociación narcisista. ¿Tú la habías visto? ¿Qué sensaciones te produce? ¿Crees que estamos ante una persona peligrosa para los intereses de los españoles?
Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Y, ojo, recuerda, también estoy en la plataforma Rumble, la nueva plataforma de vídeos. Nunca se sabe lo que puede pasar aquí en YouTube. Y además, importante también, hazte miembro del canal, porque por el valor de un café cada mes, me ayudas a mantener mis ingresos estables y a poder seguir creando contenido para tu gusto, para tu interés, para tu información. Con esto es todo. Un beso. Chao.